A los apóstoles se les concedían ciertas señales. Ahora, ¿cuáles eran? Bueno, al parecer se les confirieron en Marcos 16. Quiero que observen Hebreos 2. Ahora recuerden que el libro de Hebreos fue escrito de los hebreos a los judíos. Eso es muy importante. Versículo 3 del capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, por supuesto, ellos no lo oyeron de Él, pero nos fue confirmada por los que oyeron? El Señor lo confirmó, lo que significa hacer creíble o hacer finalmente realidad. Lo que se afirmó, se aseguró, se hizo verosímil. ¿Cómo? Versículo 4. Dios, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Ahora bien, estos ciertos dones del Espíritu Santo eran para confirmar la palabra en la audiencia de estos judíos. Eso es exactamente lo que el pasaje dice. Estas palabras fueron confirmadas a nosotros. Se predicó. La confirmación llegó a través de las obras hechas por los dones del Espíritu proporcionados a los apóstoles. Así llegamos a la conclusión, entonces, de que ciertos dones espirituales llamados dones del Espíritu Santo fueron las señales de un apóstol y que tenían, por lo tanto, su importancia en el ministerio apostólico, que era un ministerio fundacional. Y en la primera iglesia, cuando había miles de voces dando todo tipo de mensajes, Dios confirmó la autenticidad con estos dones especiales concedidos a los apóstoles para confirmar a los que los oyeron. Benjamin Warfield, un erudito bíblico, dijo esto, y cito: estos dones milagrosos fueron parte de las credenciales de los apóstoles como agentes autorizados de Dios en la fundación de la iglesia. Su función, por lo tanto, limitada distintivamente a la iglesia apostólica y necesariamente acabaron con ella. Fin de la cita. Si creemos que Efesios 2:20 dice que los apóstoles y los profetas eran la base, entonces las señales de apóstol terminaron cuando terminaron los apóstoles. Y si las señales de los apóstoles eran dones del Espíritu Santo para confirmar, entonces podemos unir todo y podemos ver que a medida que los apóstoles salieron de la escena, también lo hicieron los dones del Espíritu dados a ellos como señales de confirmación. Concluyeron con ellos. Algunos pasajes de Hechos específicamente asignan y asocian estos dones con los apóstoles. Hechos 14:3, solo para darles una idea, dice: por tanto, se detuvieron allí, Pablo y Bernabé en Iconio, mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. He aquí un ejemplo de cómo Dios usó estos dones. Ellos predicaban, y su predicación se confirmaría como divina porque hacían milagros. Yo no creo que la iglesia de hoy necesite este tipo de confirmación. La iglesia de hoy no necesita confirmación. Si 3 personas llegan a la ciudad y tienen un mensaje diferente, puedo decir inmediatamente quién es de Dios. Y la pauta no es quién hace milagros. ¿Cuál es la pauta? ¿Cuál es la norma o el estándar? La Biblia. Porque aquí está la norma que Dios ha concedido para confirmar el mensaje de quien sea. Pablo incluso dice a los profetas en 1 Corintios 14 que cuando profeticen se aseguren de que su profecía se relaciona con la doctrina que les he enseñado. Y por eso hay que tener cuidado de darse cuenta de que el verificador del mensaje de cualquier hombre, o la experiencia de cualquier hombre, o cualquier cosa espiritual, sea la palabra de Dios. Es la prueba conclusiva, la autoridad concluyente y la pauta de fe y práctica. No podemos asumir entonces que estos dones son necesarios para confirmar la palabra. La palabra ha sido establecida. Decir que hoy necesitamos señales milagrosas, en particular en todos los lugares en nuestra sociedad en los Estados Unidos y en las iglesias donde la palabra está en manos de todos, es pasar por alto o negar la finalidad y la autoridad de las Escrituras. Me recuerda Lucas 16:31, donde dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Cuando usted tiene las Escrituras, eso es suficiente. Ese es el punto. Incluso en el momento en que Pablo escribió Efesios, dice que habrá evangelistas y pastores de enseñanza. Y él dice, van a construir el cuerpo. Pero él no hace ninguna mención de ninguno de estos dones milagrosos. Y luego, cuando usted lee las cartas de Pablo a Timoteo y Tito, encuentra que la herramienta es la palabra de Dios.
Continuamente dice, enseña la sana doctrina. Ahora bien, si en realidad estos dones que confirman existieran hoy en día, como algunos dicen, entonces acompañarían a grandes maestros de la Biblia, o acompañarían a personas que están dando el Evangelio en tierras donde no hay Biblias para confirmar su mensaje, pero no acompañarían a grupos de cristianos que tienen las Escrituras en sus manos. Eso no tiene ningún sentido. No tiene nada que ver con el don bíblico. Los grandes maestros históricos de la Biblia concuerdan en que no poseen estos dones. Y si nos remontamos a la historia y seguimos el rastro de los hombres que han hecho grandes obras de teología, vemos que ellos no estaban involucrados en esto. Estos dones eran para los tiempos apostólicos de entonces como un ministerio de fundación.